Nosotros el lunes pasado habíamos llegado hasta hacer el despiece de, de esta estructura. Habíamos calculado las reacciones de vínculo y a partir de las reacciones de vínculo eh, determinamos los esfuerzos que tenemos en los extremos de barra, o digamos un infinitésimo antes de que ocurra la discontinuidad geométrica o la discontinuidad estática, o sea, del punto de aplicación de una fuerza o de un cambio de dirección. Entonces habíamos llegado a determinar este despiece, ¿no? Que a partir de estos 45, o sea, recorremos la barra, como decía el ingeniero, en contramano, o sea, de izquierda a derecha, y vamos determinando estos esfuerzos internos que tenemos en puntos de interés. Ahora el tema es, ok, estos son los esfuerzos internos, por ejemplo, tomemos este tramo de la estructura, ¿sí? Los esfuerzos internos extremos, yo sé que tengo un esfuerzo de corte en el extremo izquierdo de 45 kN negativo, ¿no? Porque esta fuerza que está en cara derecha, que es en donde yo tengo que mirar para determinar, digamos, el esfuerzo que tengo, ¿no? Esta fuerza va hacia arriba y mi sistema de referencias, este es mi sistema de referencias, ¿no? En donde los positivos están hacia abajo. Entonces, como el 45 va para arriba, acá tengo un corte de 45 negativo, y en el otro extremo tengo un corte de 30 negativo. Ahora el punto es, bueno, estos son los esfuerzos extremos de esa porción de mi estructura. Pero ¿cómo es la ley de variación? Y acá es donde empiezan a tener importancia las relaciones diferenciales, ¿sí? Se acuerdan que la derivada del corte era menos la carga distribuida en I, ¿no? Y la derivada del corte, ¿qué es? La derivada del corte no es otra cosa, si recuerdan de análisis 1, digamos, es la derivada de cualquier cualquier curva o una recta, es la pendiente de la curva. En este caso va a ser la pendiente de la curva que va a representar mi diagrama de corte. Entonces, si mi carga distribuida acá tiene es una carga distribuida lineal, ¿sí? La derivada de una lineal, ¿qué es? Una constante. Perdón, sí, la derivada de una lineal es la constante, pero digamos, sería la inversa, digamos, sería mi diagrama de corte, ¿sí? Es la derivada de esta función, digamos, entonces sería como la integral, digamos, ¿no? O sea, yo tengo acá un diagrama lineal, ¿sí? Y mi diagrama de corte entonces va a ser una cuadrática, ¿sí? Porque la derivada del corte es la carga distribuida. No es que el corte es la derivada de la carga distribuida. ¿Se entiende la diferencia? La derivada del corte
es la carga distribuida. Es distinto a decir que el corte es la derivada de la carga distribuida. ¿Sí? ¿Se entiende esa diferencia que es central? Sí. Bien. Entonces, vamos a correr esto aquí, así se ve un poquito más. Nosotros sabemos que entonces tenemos un esfuerzo de 45 negativo, en este extremo, y de 30 negativo en este otro extremo. Y sabemos, ¿sí?, que la derivada, a ver, ahí lo están viendo todos, ¿no? Y sabemos que la derivada del corte en I respecto de Z es menos la carga en I. ¿Sí? Entonces, esta ley de variación, ¿cómo va a ser? Cuadrática, ¿no? O sea, si la derivada del corte es la carga distribuida en I, tiene que ser una cuadrática. Una cuadrática que tiene valor extremo 45 negativo, valor extremo izquierdo y valor extremo derecho de 30 negativo, ¿sí? Y es cuadrática. Esta distribución es cuadrática, o sea, esto es una parábola, ¿sí? O sea, esta ley, esto es de segundo grado. Esto es una curva de segundo grado. Negativa con valor extremo 45 y del otro lado valor extremo 30. ¿Sí? Hasta aquí, ¿alguna duda con la construcción de esto? O sea, por medio del despiece tenemos los valores extremos. Por medio de las relaciones diferenciales sabemos la ley de variación, ¿sí? Y en este caso también por medio de la observación con el estado de cargas, ¿sí?, vamos a saber los ángulos de las tangentes, ¿no?, de la pendiente de la recta en esos puntos extremos. Por ejemplo, aquí sabemos que esta curva tiene que salir necesariamente con pendiente cero, o sea, tiene que salir horizontal. ¿Por qué? Porque la ordenada de carga, acá es cero, con lo cual la pendiente del diagrama de corte en este punto es igual a la ordenada de carga distribuida. Acá es cero. Entonces, la pendiente de mi diagrama de corte aquí tiene que ser cero. O sea, tengo que salir desde acá con una recta horizontal, ¿sí? Y acá, con alguna escala que ustedes determinen para su gráfico, esta pendiente va a representar esos 10 kN sobre metro, que es la ordenada de la carga distribuida en I. Bien, pero puntos importantes de esto es los valores extremos, por supuesto, que lo tienen con el despiece, la ley de variación, que la tienen de las relaciones diferenciales, en este caso es una curva de segundo grado, una cuadrática, y los valores de las
los valores extremos de las pendientes de esa gráfica, ¿sí? En particular, digamos, lo que básicamente nos importa es si es positiva, negativo o nulo, ¿no? Después digamos, el valor que tenga en cuanto a la cuestión gráfica dependerá de la escala que usan, por supuesto, ¿no? Pero fundamentalmente lo que nos importa es si es positiva o negativa y si es nula. En este caso sabemos que la pendiente es negativa, ¿no? ¿Sí? Fíjense que si este es mi sistema de referencias, ¿sí? Yo tengo, este es mi sistema de referencias, una pendiente positiva es una pendiente que tenga un incremento para valores de i y un incremento para valores de z, o sea, esto es una pendiente positiva, ¿sí? Con lo cual la pendiente que yo estoy teniendo acá es una pendiente negativa, bien, cosa que es coherente con mi ecuación diferencial de la pendiente del corte, ¿sí? Entonces, pendiente negativa, cuando llego acá, pendiente nula, porque es el valor extremo del corte. Seguimos avanzando y vemos que tenemos luego del cambio de dirección que habíamos aplicado trigonometría, digamos, y habíamos determinado el valor de el corte y del normal, o sea, habíamos descompuesto estas dos fuerzas de 30 y de 71 con el valor de el ángulo alfa de aquí, lo habíamos descompuesto en una perpendicular y en una paralela al eje de barra, y habíamos determinado que teníamos un corte de 19 positivo, ¿sí? Porque a cara derecha el eje local de esta barra es este, ¿sí? Con lo cual esto simboliza el sentido positivo. Estos 19 están en el sentido positivo. A cara derecha tengo sentido positivo, o sea, un corte de 19 positivo y un esfuerzo axil, que bueno, todavía no lo estamos graficando, pero digamos acá tenemos un esfuerzo axil negativo de 75,33. Entonces vamos con el esfuerzo de corte, ¿sí? Aquí un esfuerzo de corte de 19 positivo, y fíjense, la derivada del esfuerzo de corte es menos la ordenada de carga distribuida. ¿Cuánto es la ordenada de carga distribuida en este tramo? La ordenada de carga distribuida en este tramo. 0. 0. Entonces, si la ordenada de carga distribuida es 0, el diagrama de corte tiene que ser constante, ¿sí? El diagrama de corte es constante, ¿hasta dónde? Hasta el punto en donde se le introducen, fíjense que esta fuerza de 5 kN, ¿se acuerdan que esta fuerza de 5 kN la habíamos descompuesto en una fuerza perpendicular al eje de barra de 4 y otra paralela al eje de barra de 3, ¿sí? Entonces, el diagrama de corte es constante hasta el punto de la discontinuidad estática, digamos, donde tenemos aplicada la fuerza, y allí donde tenemos aplicada la fuerza tenemos un salto de estos 4. Fíjense que un infinitésimo antes
del punto de aplicación de la fuerza tenemos un corte de 19 y un infinitésimo posterior al punto de aplicación de la fuerza tenemos un corte de 23, ¿sí? Ambos positivos. Entonces, aquí vamos a evidenciar la aplicación de esa fuerza. En realidad debiera ser justo la mitad de la luz, ¿no? La mitad de la luz. Acá tenemos 19 y ahí 23. Esto es todo positivo, ¿sí? Se ve que al tener ordenada de carga distribuida nula, necesariamente la ley de variación de mi esfuerzo de corte va a ser constante, ¿sí? Y ahora volvemos al despiece. Luego de la discontinuidad geométrica, o sea, del cambio de sentido, tenemos un esfuerzo de corte negativo de 25. Nuevamente miramos a cara derecha y vemos que esta fuerza de 25 va hacia arriba. Hacia arriba representa los negativos de mi sistema de referencia, que nuevamente en mis ejes locales son estos de aquí. Con lo cual estos 25 que veo a cara derecha son negativos respecto de mi sistema de referencias, ¿sí? Entonces marco aquí mis 25 kilonewton negativos. ¿Y cómo va a ser mi ley de variación? Fíjense aquí cómo es la carga distribuida vertical, la carga distribuida en I. Constante. Entonces, la pendiente del gráfico de corte, ¿cómo va a ser? Lineal. Lineal. Bien. Lineal. Bien. Genial. Lineal. Venimos acá al despiece, que teníamos un infinitésimo antes de aplicar la carga puntual, pues teníamos una distribuida de 10 kN y una puntual de 20 kN a la mitad de la luz, ¿no? Entonces, un infinitésimo antes de la aplicación de esa carga, tenemos un corte negativo de 10, ¿sí? Que salía de hacer estos, digamos, este 25 con estos 15, que es 10 por 1,5 metros, ¿sí? Los tenía que equilibrar con otra de 10 acá. Entonces tenemos un esfuerzo de corte de 10 negativos, ¿sí? Y acá tenemos un salto, necesariamente tenemos que evidenciar, de la misma forma que evidenciamos acá ese salto de los 4 kN, que eran la descomposición de la fuerza aplicada de esos 5, tenemos que evidenciar el salto en el diagrama producido por estos 20 kN. Entonces tenemos un salto. Si acá teníamos 10 negativo, acá vamos a tener 10 positivo, porque el salto tiene que ser igual a la carga aplicada. Y fíjense que de este otro lado, un infinitésimo después de la aplicación de la carga, nuestro esfuerzo de corte es 10, pero ahora positivo. Ven que esta flechita a cara derecha va para abajo, mientras que esta iba para arriba, ¿sí? Entonces de este lado tenemos 10, pero positivo. Y la pendiente vuelve a ser la misma. Fíjense, esto es una curva de primer grado, ¿no? O sea, es una recta. Y fíjense que esta necesariamente tiene que ser paralela a esta,
porque responden a la misma carga distribuida vertical. O sea, si esta derivada del corte, la pendiente de este gráfico, que es la derivada del corte, responde a esta ordenada de carga, y esta ordenada de carga es la misma que esta, necesariamente esta pendiente tiene que ser la misma que esta. ¿Sí? Y esto cierra acá. Llegábamos aquí con este esfuerzo de corte de 25 positivo. ¿Sí? Si miro acá a la derecha, tengo un esfuerzo de corte de 25 que va para abajo, que es 25 positivo. Y cierra con mi reacción, que era de 25 hacia arriba, ¿no? Entonces tenemos acá un esfuerzo de corte negativo y acá un esfuerzo de corte positivo, en donde lo importante aquí es evidenciar el salto de esta carga puntual y evidenciar que esta recta y estas rectas ambas son paralelas porque responden a la misma ordenada de carga distribuida. ¿Sí? No sé si les queda alguna duda con la construcción de este diagrama de corte. Saquémonos todas las dudas que tengamos ahora, porque después en el próximo ejemplo se va a complicar un poquito más, porque digamos, una de las cuestiones fundamentales a observar en este tipo de diagramas es que el diagrama de momento va a tener un máximo o un mínimo cuando el corte sea nulo. Bueno, en este caso los cortes nulos están en coincidencia con las discontinuidades geométricas, y en este punto en particular está a la mitad de la luz, con lo cual no tiene mayor complicación. Por eso empezamos por algo sencillito, pero es importante ir pisando sobre firme, y si tienen alguna duda vamos resolviéndolas a medida que surjan. ¿Ninguna duda? ¿Seguimos o...? Parece, a ver, hay un... Sí, sí, todo bien. Bárbaro. Bueno.